Por lo que tenemos también que estas áreas eran las más calientes. Esta área, para ser en específico, con bastantes zonas verdes, en su mayoría ya ocupadas por seres humanos, porque somos millones y millones y millones y millones de personas. Entonces, digamos, por área verde ocupa tal cantidad de personas. Bueno, eso de rato. Pero por ahora, estas zonas eran las más calientes. Esta zona en específico. ¿Tendría algún efecto el hecho de que corte aquí el calor? Pegaría más en el mar, pero esa zona es normalmente muy fría o muy caliente. Pues ya la temperatura está distribuida perfectamente alrededor en aquel ambiente cuando empezaba a descongelarse, comparándolo ahorita, obviamente. Ahorita ya el calor está perfectamente distribuido. En aquel entonces tenía que haber una desglaciación, o sea, tenía que derretirse los hielos. Y tenías esta área más caliente que otras. Las orillas, entonces, aquí sí funciona que sería esta zona más verde, un poco más al centro. Es una zona más caliente, más árida. Se supone esta área normalmente sería más árida. Esta área de aquí. Sería más calientita, un poco más caliente. Cualquier cosa. Realmente no sé cómo estén las montañas, pero, ok, por la distribución de las montañas, que estas pueden evitar o poner el calor, dependiendo de cómo se distribuyan, obviamente. Entonces tenemos estas áreas de aquí, un área mucho más uniforme, por cierto, igual había glaciación en todo el mundo, entonces estas áreas empezaron a calentar. ¿Y qué tipo de seres habían? ¿Y cómo se comparan los de África con los de nuestro continente? Y cómo empezaron obviamente a pegar mucho más los rasgos evolutivos en África que en esta área del mundo. Bueno, pues veamos las superficies. Se supone se calientan en medio, entonces la área más caliente es esta de aquí, sin duda. Por la forma en la que van las montañas y que también es más frío, tengo entendido el polo norte. O es el polo sur el que es el más frío. Perdón. Entonces va pegando por esta área. Esta área es muy calientita, perfectamente tapada con vegetación, exactamente. Aquí está un rasgo. Compara los dos rasgos, uno es más grande que otro, casi le dobla la mitad. Mitad y casi nada. Entonces, sí, el terreno casi se va marcando por sí mismo. No es casualidad. Ese tipo de cosas no son casualidades. Sí, es el polo sur. La más baja fue de menos 93 grados, 2 centígrados. Y obviamente por comparar los tamaños de estas zonas, obviamente nos van a dar el rasgo contrario, ¿verdad? Obviamente cómo se empiezan a distribuir a su alrededor. Significa que otra zona más caliente es aquí abajo. Esta parte de aquí. Y como siempre, nuestros infalibles tres organismos empiezan a subir. Primero, obviamente, los tipo plantas, los tipo plantoides, fueron los primeros que empezaron a hacer lo que conocemos como oxígeno, pero ya se estaba acumulando de muchas otras cosas antes, obviamente.
pero sí empezaron a aprovecharlo, obviamente, para duplicarlo, tal vez incluso. Sí, sin duda. Me pareciera contrario, pero cumplió con una gran cuota el oxígeno antes de que pudiera realizarse por sí mismo. Tenía una gran cuota aún, o sea, todavía hasta tenía un tanque extra. Entonces, podemos decir y contrariar los calores, o sea, si nosotros estamos acostumbrados a la derecha del calor, significa que esta es la área más calurosita de aquel entonces. Este era el área más calurosa. La playa de ser bastante calurosa cerca de Venezuela. Entonces, tenemos, tenemos que el calor se le contrasta. Si es esta área, entonces es justo esta área. También pegándole un muy buen calor a esta área de aquí. Lo que es Jamaica y parte de Haití, pero no les pega. Hombre, contrariarlo estas áreas, ya estando adentro. Esta área y esta área de aquí, en una menor medida por el hecho de calentar. Entonces, se calientan, se perturban y las áreas donde predominó los seres vivos, en donde aprendieron a dominar más el calor y lo importante sería checar también qué tipo de seres plantoides, o le llamaremos así, tipo de plantas. Es un, así, ya llegaremos a Luca, que fue el ancestro en común más antiguo de la humanidad. Y les diré cómo se distribuyó a través del mar. Obviamente, ya teniendo nosotros nuestros puntos de referencia, obviamente, de donde le pegaba más el calor a estos seres. Voy a hacerles el mapa conceptual, obviamente, para ver y retroceder el tiempo atrás de todos y cada uno de esos seres con números y todo. Formas de hablar, de comunicarse, bueno, formas de comunicarse.